Hello, por fin vamos a hacer otro video. Y en esta ocasión espero que el video que voy a hacerles en este momento no me tome más de un día hacerlo porque tengo muchísimas cosas que hacer todos estos días. Entonces, les voy a explicar. Vamos a hacer una falda larga, casi que como monja, hasta los tobillos. Pero quiero que esta falda tenga mucho vuelo. Sin embargo, no la quiero hacer ni circular, ni semicircular, ni nada de eso. La voy a hacer en línea A. Y aparte de eso, quiero que tenga una abertura en la pierna. Esta es la tela que voy a estar utilizando para realizar esta falda, pero hay algo curioso con este proyecto que les quiero explicar rapidito. Este mes tengo un evento al cual me quiero llevar un vestido largo, así muy tipo cóctel, y esta es como la falda que yo quiero que tenga ese vestido. Entonces, para asegurarme de que quede como yo me lo estoy imaginando, con el vuelo que yo quiero, etcétera, etcétera, decidí que voy a hacer como una especie de prototipo. Entonces, esta tela la compré en la mesa de retazos. Siempre en las mesas de retazos de las tiendas de telas hay telas que son más económicas de lo normal. Entonces a mí me gusta mucho buscar telas ahí para hacer prototipos, para hacer pruebas, ese tipo de cosas. Entonces bueno, para que lo tengan en cuenta, las mesas de retazos son increíbles para eso. Y quién sabe, igual y pueden conseguir alguna joyita por ahí que sí les sirva para algo importante. Para enseñarles cómo hice el patrón de esta falda, voy a hacerlo a escala porque los papeles están súper enormes y ni esta mesa ni el ángulo de la cámara me daba para mostrarles en el tamaño real. Entonces mejor lo voy a hacer en este formato y les voy explicando. Lo que voy a hacer es dibujar el patrón a 1/4 de escala, pero yo les voy a ir explicando cuáles son las medidas que yo consideré para cada cosita. Entonces, este sentido de acá es el largo y este de acá es el ancho, para que lo tengan en cuenta. Primero voy a trazar una línea horizontal con mi 1/4 de cintura. Luego voy a marcar la altura de mi cadera y en la altura de cadera voy a marcar de forma horizontal 1/4 de mi contorno de cadera. Luego voy a marcar el largo que yo decidí darle a la falda. En este caso, como yo la quería hasta los tobillos, mi falda mide 95 centímetros de largo. Es bastante larga, de hecho. Y el ancho que yo decidí darle a la falda en la parte de abajo fue de 54 centímetros. Eso definitivamente no es una medida estándar. Eso súper depende del vuelo que uno le quiera dar a la falda, la abertura que uno quiera. No recuerdo cómo llegué yo a la conclusión de que iba a probar ese ancho, pero pues ahí fue donde llegué y eso es lo que estamos probando en este video. Ahora voy a unir mi punto de cintura con este punto de acá que me da el vuelo de la falda, pero no lo voy a trazar súper oscuro, solo lo voy a trazar así clarito. Y eso es porque este largo de acá tiene que ser el mismo largo de la parte central de la falda, porque si no, entonces aquí abajo como que se caería la falda y me haría como un piquito ahí raro. Entonces, para que eso no pase, estos largos tienen que ser los mismos. Entonces, si yo aquí le di 95 centímetros, tengo que medir desde acá 95 centímetros también. Y me da de esta forma. Ahora yo este punto lo voy a unir con la parte central de la falda en una como semicurvita. Ahora se preguntarán por qué yo dibujé esta línea de acá de la cadera si yo no la voy a usar. Eso es porque a mí me gusta tenerlo como referencia de más o menos la abertura que va a tener la falda a nivel de la cadera. Y en este caso yo no estoy jugando ni con las pinzas de cintura ni nada de eso, sino que la abertura se la estoy dando directamente abajo. Pero cuando las faldas de línea A son cortas, ahí sí me gusta a mí mucho jugar con la pinza de la cintura y con la abertura de la cadera. Entonces ya yo tengo como costumbre visualizar este espacio de acá. Ahora, a partir de mi línea central, aquí yo le agrego de una vez en los patrones 2 centímetros. Estos 2 centímetros son para el cierre. Yo siempre dejo 2 centímetros para el cierre. Y esto lo voy a recortar de una vez. Acuérdense que aquí hay que dejar margen de costura y el dobladillo. Ahora vamos con el patrón delantero y para esto voy a doblar el margencito que dejé para el cierre porque obviamente adelante no va a haber cierre. Tuve que emplear este papel porque no me iba a alcanzar, pero ajá, vamos con la parte delantera. Yo hice esta línea acá como referencia, entonces voy a ubicar acá mi patrón posterior y lo voy a calcar básicamente. Como adelante voy a tener una abertura, eso significa que a mí no me sirve este patrón a la mitad, es por eso que voy a dibujarlo completo el patrón
patrón de la parte delantera de la falda. Ahora, esta línea de acá va a ser el centro de mi falda. Es muy importante el centro de la falda. En la cintura tenemos dos opciones. Podemos trazar la mitad a ambos lados. Si es que voy a hacer la falda sola, pude haber hecho eso porque pues hice una falda sola, pero mi propósito era usar el patrón de esa falda para un vestido. Entonces yo esta línea de acá quiero que en la parte del top del vestido me coincida con el corte princesa. Entonces del centro hacia un lado no voy a trazar la mitad, sino que voy a trazar la mitad de separación de busto. Esto en mi caso porque lo voy a hacer vestido. Si la fuera a hacer solamente falda, entonces aquí ubicaría la mitad y listo. Y ahora aquí decido de qué lado quiero yo la abertura. En mis patrones yo lo hice de este lado, pero es totalmente a decisión propia. Entonces a partir de ese punto de mitad de separación de busto que tracé, trazo una línea vertical hasta abajo. Y ahora sí, esto básicamente es el patrón delantero de mi falda. Esto lo voy a recortar y separarlos en lo que les delimité con colores. La parte azul es una de las piezas y la parte naranja sería la otra. Como es asimétrico y luego recortado se ve raro, yo recomiendo identificar todas las partes de la falda. Por ejemplo, aquí la cintura, el costado y la parte de abajo. Y ahora esto ya lo podemos recortar. Si la parte delantera de la falda fuera simétrica, yo no habría tenido que hacer todo esto, sino que simplemente hubiera dibujado la mitad y entonces ya esto lo ubico sobre mi tela doblada a la mitad y después de que la corte me quedaría toda la pieza completa. Pero como no es simétrico y voy a tener una abertura por acá, por eso fue que tuve que hacerlo de esta forma. Hay varias formas de hacerlo, pero esta me parece que es la más sencilla. Y así me quedaría el patrón. Entonces estos serían los patrones para la falda. Ok, ahora sí voy a empezar a unir las piezas y creo que por lo grande que es tal vez sea un poco confuso de ver aquí en la cámara, pero aquí tengo las dos piezas delanteras. Aquí está como la abertura que va hacia un lado y lo que voy a hacer es marcar la altura hasta donde yo quiero que llegue mi abertura de la pierna. Y como esta es una prueba y esta es una falda con bastante vuelo, voy a empezar probando con 35 centímetros. Entonces mido a ambos lados los 35. Y aquí tengo mis piezas en la parte delantera, así que lo que voy a hacer es enfrentar derechos con derechos. Y vamos a coser por acá hasta mis 35 centímetros, una puntadita recta normalita. Listo, ya las uní hasta aquí. Aquí se ve la abertura de la pierna, mi gran abertura en la pierna. Y ahora vamos a unir toda la parte de adelante con las piezas de atrás. Acá tengo las piezas de atrás. Y lo que voy a hacer es unirlas enfrentando derechos con derechos por la línea de los costados. Ok, ya tengo unidas todas las piecitas de la falda y ahora voy a irme para allá a la plancha y voy a empezar a abrir todas estas costuritas y a planchar todo esto muy bien para irnos con la pretina. Ok, ya tenemos todo planchado y ahora sí vamos con la pretina. Ya yo la tengo hecha y yo la hago de esta forma. Corto una tira de 10 centímetros de ancho por mi contorno de cintura más 4 centímetros. 4 centímetros, ¿por qué? Porque yo dejo 2 centímetros de costura para el cierre, entonces serían 2 de un lado y 2 del otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es colocar mi falda abierta de esta forma. Este es el derecho de mi falda y voy a empezar a unir toda la pretina así enfrentando derechos con derechos. Ajá, con respecto a la pretina se me olvidaba explicar que aparte de mi tira de mi contorno de cintura más 4 centímetros por 10 de ancho, también corto una pieza de entretela del mismo largo pero de la mitad de ancho, o sea de 5 centímetros nada más. Y yo lo que hago es que doblo mi pretina, mi tela a la mitad, la plancho y luego en una de las mitades es donde pego la entretela. Listo, y ahora simplemente voy a pasar una costurita por todo este borde a 1 centímetro de distancia. Y ahora me toca otra vez planchar. Voy a planchar esta costura que acabo de hacer de la pretina con la falda para empezar a montar el cierre. Ok, aquí con mi pretina vamos a ignorar este escalón porque yo no le dejé los 2 centímetros de costura que dejo para el cierre, sino que dejé uno solo. Se me olvidó, así que lo que hice fue pues ubicarla 1 centímetro más hacia adentro y ya, no pasa nada. Lo que voy a hacer es ubicar mi cierre de esta forma para marcar hasta dónde me va a llegar. Este era un cierre largo
largo y ya lo corté a 20 centímetros. De 20 centímetros creo que está bien para una falda. Entonces voy a hacer la misma marquita a ambos lados. Y yo lo que hago, ahora sí, para colocar el cierre invisible, es un proceso un poco largo, pero me gusta porque me queda como súper bien los cierres siempre. Yo hago unas marquitas por todo este borde a 2 centímetros, que fue el espacio que yo dejé para centímetro de costura. Y lo que hago es que desde aquí arriba, desde donde va a empezar el cierre hasta donde va a llegar mi cierre, donde va a terminar, ahí voy a coser con la puntada más larga y la puntada más floja, sin hacer remate al inicio. Y cuando llego a donde yo decidí que iba a ser el final de mi cierre, ahí ya cambio a una puntada de largo y de tensión normal. Y lo que hago es que aquí hago remate y ya coso de forma normal hasta la parte más baja de la falda. Esto lo hago así porque esta costura floja y larga me va a ayudar como de guía para yo ubicar el cierre y que me quede derechito, pero luego la tengo que quitar. Entonces, obviamente, si está más suavecita, es mucho más fácil quitarla luego. Ok, y ahora aquí ya cosí todo esto, le puse aquí un alfiler porque voy a irme a plancharlo. Necesito abrir bien estas costuras y marcarlas bien, que queden bien marcaditas, valga la redundancia. Aquí donde tengo el alfiler es donde tengo el remate de la aguja, pero es blanco, es muy clarito los colores, entonces me va a costar un poquito verlo. Y estas marquitas se me van a borrar con el calor, entonces bueno, puse un alfiler ahí para que no se me pierda. Ahora les voy a dar un tipcito que a mí me funciona cuando voy a poner cierres invisibles. Yo me llevo el cierre a la plancha, lo abro de esta forma y con mucho cuidado, obviamente de no quemar el cierre, yo paso la plancha por aquí para que estos dientes se abran un poquito más y así se me haga más fácil de que cuando lo esté cosiendo la aguja pase súper pegadita por acá a los dientes. Listo, ya volví, ya planché el cierre, ya planché esto, ya está así bien planito. Aquí volví a marcar la ubicación de hasta donde están la diferencia de las costuras. El alfiler se me perdió allá. Espero no pincharme luego. Pero bueno, espero que se vea bien. Aquí están como las pestañitas estas de la costura. Voy a tomar esta pestañita de acá y la voy a abrir así. Y ahora con mi cierre así volteado de esta forma y abierto, voy a agarrar la parte alta del cierre donde tengo este como plastiquito y lo voy a ubicar en el doblez de la pretina. Y aquí lo voy a empezar a fijar con alfileres por ahora. Entonces voy a ir ubicándolo bien alineaditos los dientes a la costura, que quede bien derecho. Y ahora miren, estos son los dos prensatelas que yo utilizo, el de cierre invisible y el normalito de cierres normales. Y voy a empezar con el prensatela de cierres normales. Y esto es porque voy a coser por aquí, por al lado de los dientes del cierre, para fijar el cierre a la pestañita, pero no tan cerquita como me lo va a ayudar a hacer el prensatela de cierres invisibles. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Esta costura nada más me va a ayudar a que mi cierre quede súper fijo y que no se me vaya a mover nada al momento que ya vaya a usar el prensatelas de cierre invisible. Y listo, ya tengo mi cierre fijadito y lo que voy a hacer es ahora sí empezar a abrir todas estas costuras suavecitas que hice. Y ahora sí vamos a usar el prensatelas para cierres invisibles para ya terminar de fijarlo definitivamente. Aquí lo que voy a hacer es abrir mi cierre de esta forma. Este sería el lado izquierdo. Y si se fijan, esto tiene como dos canalitos aquí. Yo utilizo el del lado izquierdo. Entonces meto ahí los dientitos y bajo la aguja. Y yo lo que hago es que a medida que voy cosiendo, voy abriendo con mis dedos los dientitos del cierre. Así ya me quedó el lado izquierdo. Ahora vamos a hacer el lado derecho. Pero siempre antes de continuar, yo verifico que mi cierre suba bien. Aquí, bueno, obviamente esto se ve porque todavía no le he pasado el prensatelas para cierres invisibles. Pero se va viendo de esta forma. Ahora lo abrimos y me voy a venir al otro lado. Y voy a abrir así el cierre y lo voy a ubicar acá en el prensatelas. Obviamente aquí voy a tratar de llegar lo máximo que el cierre y el prensatelas me permita. Y listo, habemos cierre. Quedó de esta forma. Me gusta esto que queda como súper alineadito la parte de la pretina aquí. No sé si se aprecia. Ahí
Ahí está, súper bien. Ok, voy a empezar a cerrar la pretina. Y lo que les dije, normalmente yo aquí tengo un poquito más de pretina por lo de los 2 centímetros. Y yo doblo esta pestañita hacia acá y la fijo con una puntada a mano. Ahorita no tengo mucho de dónde fijarla, pero haremos lo que se pueda. Y ahora voy a tomar mi pretina y la voy a cerrar por aquí de esta forma. Pero me tiene que quedar mi centímetro de costura hacia arriba. Así. Como esta parte está un poquito complicado que se mantenga, lo que voy a hacer es que voy a pasarle un pespunte a mano para ayudarlo a mantenerse fijo. Y para cerrar esto sigo usando mi prensatelas para cierre, el normalito. Y lo que voy a hacer es ubicar esto acá y voy a coser lo más pegadito que pueda a los dientitos del cierre. Ahí los voy a ir sintiendo. Obviamente sin pisar los dientitos. Y ahora esta esquinita la voy a recortar un poquito sin cortar la costura, ¿ok? Solo la tela. Y voy a voltearlo así. Y así me queda por fuera, así por dentro. Me falta cerrar esto todavía. Pero vamos ahora con la otra esquina, con la otra punta de la pretina y vamos a repetir exactamente lo mismo. Ok, aquí lo que hago es que voy doblando el centímetro de costura que yo ya dejé cuando corté la pretina. Lo voy doblando hacia adentro y lo voy alineando con la costura que ya existe de la unión de la pretina con la falda. Y cuando ya lo tengo fijado con alfileres, esto es a gusto, pero a mí me gusta hacerlo de esta forma. O sea, en este punto ya pudieras empezar y coserlo de una vez. Pero a mí me gusta hacerle un pespunte a todo esto para quitar los alfileres y que esto me quede súper derechito. Listo, ya está toda la pretina súper bien hilvanada. Y ahora sí la voy a fijar con la máquina. Y lo que yo hago para que me quede el acabado que a mí me gusta en la pretina es que por la parte delantera de la falda yo coso exactamente por aquí, por la costura de la pretina con la falda. Cosa que por la parte de adelante esa costura no se ve y por la parte de atrás me va a quedar más o menos por acá por donde tengo el hilván. Ya estamos casi listos. Ya está la pretina lista. Está bien bonita, me encanta. Pero me la probé, la falda. Y la abertura tal vez no está tan reveladora como yo quería. La hice de 35 centímetros. Así que voy a abrirla un poco más. Yo creo que unos 10 centímetros. Entonces esta longitud me va a quedar de 25. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo que nada más se va a mostrar es la pierna. Y aquí simplemente voy a descoser lo que yo ya tenía. Ok, ya llegué a la marquita y ahora para que esto no se me abra voy a hacerle un pequeño remate aquí hasta donde la abrí. Yo espero que ahora sí me guste cómo se ve esa abertura. A few minutes later. Ya me la probé y pudiera subirle todavía unos 5 centímetros más, pero lo vamos a dejar así. Pero una modificación que sí voy a hacer es que la altura de la falda, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, está igual. Y creo que me gustaría un poco más si adelante fuera un poquito más corta. Entonces voy a recortarle unos 10 centímetros en la parte de adelante y nos venimos a hacer como este dobladillo que les voy a explicar qué es lo que voy a hacer acá y hacer todo el dobladillo de abajo. Ahora aquí en la abertura de la pierna voy a coser hacia adentro el borde de mi tela 1 centímetro, que fue el centímetro que yo dejé de costura previsto. Esta partecita aquí de la unión simplemente voy a subir un poquito más la costura acá, la cruzo y la uno con la de abajo para que se vea bonito por fuera. Y ahora sí, lo ultimísimo que queda es hacer el dobladillo.
Y listo, así terminamos ya esta falda. La verdad me gustó bastante. Lo único es que todavía estoy decidiendo si voy a usar este diseño, estos patrones que hice para esta falda, para el vestido del evento que les dije. Entonces, no lo sé, tengo un par de días todavía para decidirlo, para pensar ponerme la falda 50 veces, a ver qué tal. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que se vería bien en un vestido con la parte de arriba así, medio tipo corset? O tal vez una falda circular se vería mejor. Ya veremos, lo decidiremos. Es que creo que no quiero una falda circular para ese vestido, pero ya veremos. De todas formas, sígueme en todas mis redes sociales, que estoy en todos lados, que por ahí seguro te vas a enterar de qué fue lo que decidí para este vestido. Si es que no hago una especie de videoblog aquí para YouTube haciendo ese vestido. No creo que me dé tiempo de hacer un tutorial como tal para el vestido, pero probablemente sí un videoblog. Ya veremos. Este mes creo que voy a estar muy activa aquí en el canal porque hay varios proyectos que tengo y la verdad es que los quiero grabar todos, pero vamos a ver si me da tiempo de grabarlos todos, aunque sea de grabarlos e irlos sacando poco a poco con edición. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que pronto. Besitos. Bye bye.